El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. Quiero hablar con el tema Lecciones de la Reforma Protestante para la Iglesia de hoy. La Reforma Protestante, ese movimiento restaurador que tenía el propósito de que la Iglesia cristiana volviera a sus principios y superara el deterioro doctrinal que la habían convertido en un sistema religioso que ignoraba a Cristo. Qué difícil es cuando una iglesia se llama cristiana y deja de parecerse a quien le dio su nombre. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos sobre lo que considero las más valiosas lecciones del proceso reformador como referente para la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque aprender de los errores pasados nos ayuda a evitar repetirlos. Eso es lo primero. Cuando usted aprende y cometió un error, pero usted lo toma con la decisión de aprender, esa decisión te va a llevar a evitar repetir esos mismos errores. Lamentablemente a veces somos necios y cometemos un error y volvemos y lo cometemos y volvemos y sufrimos las consecuencias, y nos pasamos a veces en un círculo vicioso repitiendo el mismo error. Pero yo creo que es de sabio tomar referencia de los procesos pasados para evitar repetir los errores que han causado tanto daño. Y en segundo lugar, crear las previsiones para que esos errores no se vuelvan a cometer. Tomar las medidas preventivas. Dicen los galenos, los doctores en medicina, que la mejor medicina es la preventiva. Porque la preventiva te evita pasar por los procesos quirúrgicos, por los dolores postraumáticos, etcétera, y a veces te evita pasar por daños que son irreversibles, que no podemos arreglar. Como muchos saben, la reforma fue constatada a partir de ese hecho histórico del 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero, en la iglesia de Wittenberg, clava 95 puntos que quería discutir, que quería señalar, que quería recibir respuesta. 95 puntos que él consideraba que eran contradicciones de la Iglesia Católica con la Biblia, con la palabra de Dios. Y eso desencadenó un despertar que dio origen a lo que la misma Iglesia Católica llamó protestantes, dentro de los cuales nos encontramos nosotros. ¿Cuáles fueron las principales razones que dieron origen a ese movimiento reformador? Que no fue un hecho aislado, sino que fue un proceso, a mi juicio, de alrededor de 200 años. Porque comenzó con hombres que comenzaron ese despertar, pero el sistema era tan duro y tan cerrado y tan poderoso que parecía los eliminaba, a veces matándolo, a veces quemándolo en una hoguera y cosas como esa. Ahora bien, 4 razones principales que dieron origen al movimiento reformador. La primera, una iglesia que ignoró las escrituras para enseñar sus propias enseñanzas. Eso fue uno de los puntos, y yo considero que nos da la primera gran lección. La ignorancia que tuvo esa iglesia cristiana, esa decisión unilateral de obviar las escrituras para enseñar sus propias enseñanzas. Número 2, una iglesia que ordenó pastores o líderes espirituales que no conocían a Dios y, siendo ciegos, se convirtieron en guías de ciegos. Número 3,
Una iglesia que se enamoró del poder y dejó de ser iglesia de Cristo para ser iglesia del emperador o del poder. Y número 4, una iglesia que se acostumbró a la riqueza que le otorgó el poder, dejando que la avaricia la llevara a su autodestrucción. Y voy a detallar esas 4 razones porque a los no creyentes, a los que no le sirven a Dios, a los amigos, le trae luz sobre una serie de cosas que hoy pueden ver y no entienden. Y a los cristianos nos sirve para fortalecer la fe y evitar cometer los errores del pasado. En primer lugar, esa iglesia cristiana, la iglesia cristiana originalmente era una sola. La división fundamental de la iglesia comienza cuando en el siglo IV el poder del emperador Constantino toma la iglesia y se une el poder político del Imperio Romano con la iglesia. La iglesia cristiana, que hasta ese momento era la iglesia perseguida. Los emperadores romanos hasta ese momento perseguían a los cristianos y los mataban. Cuando Constantino se une a la iglesia cristiana, hay muchas teorías que no puedo entrar en detalle, esa iglesia se convierte en la iglesia apoyada por el Estado. Y dejó de ser la iglesia de las cuevas, de las catacumbas, para convertirse en la iglesia del palacio, del gobierno. Y el deterioro mayor vino cuando el jefe del gobierno lo convierten en el jefe de la iglesia. Ahí se cayó el sistema. Y entonces ahí comienza la gran división entre los que se apegan a la verdad del evangelio conocido y los que se quedan conectados con el poder. La primera razón, y lo considero la primera gran lección, es la ignorancia de las Escrituras que deliberadamente esa iglesia cristiana conectada al poder practicó por muchos años. ¿Por qué la iglesia ignoró las Escrituras en ese momento? Muchos argumentos se pueden explicar, pero mencionaremos solo algunos. Primero, esa iglesia entendía que las Escrituras solo debían estar accesibles para los monjes, los frailes, los sacerdotes, los obispos y el Papa. Este último debía ser quien interpretara las Escrituras. Para ellos la Biblia, que no existía como el libro que nosotros tenemos hoy, sino que estaban los pliegos o pergaminos del texto sagrado, solamente era una ayuda llena de historia que servían como ilustraciones de cómo vivir una vida buena, pero la verdadera autoridad en cuanto a la fe la tenían las autoridades de la iglesia. Principio que todavía practica hoy el catolicismo. Los reformadores, desde Juan Wycliffe hasta Martín Lutero, estaban convencidos de que todos los cristianos y los señores laicos en particular debían conocer las Sagradas Escrituras y defenderlas. Además, para ellos ningún hombre era tan tosco o bruto o ignorante, incapaz, que no pudiera aprender las palabras del Evangelio según la propia simplicidad. En segundo lugar, creo que también la ignorancia de las Escrituras le permitía al sistema corrompido dentro de la iglesia imponer su propia religión al margen de la verdad de Dios. Si la gente conoce la verdad, es libre, dijo Jesús. Si tú quieres tener a la gente esclava, no dejes que conozca la verdad. Por eso los tiranos, los dictadores, los que subyugan a los pueblos y los esclavizan, lo menos que quieren es que la gente estudie. Porque si la gente estudia, se le acabó su dominio. Y es una señal continua de los regímenes o los regímenes totalitarios. Por eso, si la gente conoce la verdad es libre, dijo Jesús. Por lo tanto, un sistema religioso que procura
tener gente a su merced como esclavo, ignorantes de la verdad. No le interesa que sus súbditos conozcan la verdad que los hace libres. Y por eso se mantuvo la ignorancia de las Escrituras. Hay unos datos interesantes que yo creo que es bueno citarlo, porque son historia universal y pueden ayudar a mucha gente que quiera saber la verdad, encontrarla. A partir del Concilio de Verona, cuando se estableció el período de la Santa Inquisición, la Santa Inquisición fue una orden de esa iglesia corrompida con el poder que decretó que todo el que hablara en contra de la iglesia era un hereje. Y en el período del siglo XI a principios del siglo XX, mataron por esa decisión de esa iglesia corrompida con el poder, mataron más de 100 millones de personas, declaradas herejes por la iglesia. Y desde que se declaró en ese concilio, el Concilio de Verona, se estableció la Santa Inquisición. Ahí mismo comenzó a perseguirse quien leía la Biblia o quien tenía alguna parte o texto de la Biblia. Y la lectura de la Biblia fue prohibida de manera categórica en el Concilio de Valencia en el año 1229. También se tomó una decisión respecto a eso en el Occultis Conventiculis en el año 1199 y en los sínodos de Toulouse, Francia, 1229 y de Tarragona, España, 1234, que prohibía la posesión de traducciones en lenguas comunes de la Biblia. Algunos grupos, para tratar de borrar esa huella de dolor en la historia, han dicho que eso fue mentira, que la Biblia nunca se prohibió leer. Pero si no se hubiera prohibido, entonces el Concilio Vaticano II no hubiera levantado la prohibición, como en efecto lo hizo. Si el Concilio Vaticano II levantó la prohibición, entonces era porque existía tal prohibición. Nadie levanta una prohibición que no se haya establecido. Hermanos, por eso nosotros tenemos que valorar la disponibilidad que tenemos de la palabra de Dios. No siempre ha sido así. Y esa es una lección que tenemos que aprender. Cuando el anticristo venga a establecer su sistema de gobierno, de dominio totalitario de la gente, una de las cosas que va a hacer es desaparecer la Biblia. Y eso es palabra profética. Y hay lugares donde llegan estos regímenes y persiguen la Biblia. Usted va a los países islámicos y no puede exhibir Biblia, y en muchos lugares tener una Biblia le va a costar la vida. Y tú dices, pero a ellos se les permite tener todas sus cosas en Occidente. Sí, pero ellos no lo hacen en su territorio. Y estamos convencidos que el anticristo, cuando venga para engañar a la humanidad, una de las cosas terribles que va a hacer es prohibir el acceso a la Biblia. Porque la Biblia es palabra viva. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuántas veces no hemos salido nosotros de una confusión? ¿Cuántas veces no hemos salido de un momento de desesperación cuando escuchamos, cuando leemos, cuando recibimos una porción de la palabra de Dios que viene como medicina al momento que estamos viviendo? Satanás no quiere que la gente conozca la Biblia. Por eso yo no me canso de repetir que la Biblia es el libro más vendido en muchísimo tiempo, pero el más ignorado. Muchos cristianos ignoran la Biblia.
Y por eso tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que preocuparnos por conocer cuál es el carácter de Dios, qué Dios ha prometido, qué Dios ha dicho que va a hacer contigo. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú vives en una perspectiva diferente a los que no tienen esperanza. Por eso nosotros decimos a los cristianos y al que no es cristiano, lee la Biblia. Mire, el que lee la Biblia desarrolla fe. Pero no me voy a quedar ahí. La segunda lección es una iglesia que ordenó pastores o líderes espirituales que no conocían a Dios y siendo ciegos se convirtieron en guías de ciegos. En los tiempos de Juan Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero y demás, los sacerdotes eran unos corruptos y unos ignorantes de la Biblia. La Biblia solamente estaba disponible en latín porque el Vaticano declaró el latín como la lengua santa. Y la disponibilidad del texto sagrado era muy limitada aún para los representantes de la fe en todos los lugares. Y entonces, como ellos no consultaban la Biblia, ¿qué enseñaban? Todos los disparates que le pasaban por la cabeza. Pero a veces eran gente que no eran temerosos de Dios, ni tenían a Dios en su noticia. Y una de las cosas que confrontó más a los que terminaron convirtiéndose en los reformadores era que ellos con sinceridad querían servirle a Dios. Y cuando iban a sus jefes, cuando iban a sus líderes espirituales, se encontraban con una partida de sinvergüenza. Y eso debe ser una lección para nosotros. Ejercer el ministerio, ejercer el trabajo de ser guía espiritual en nombre de Dios no es un asunto de cualquier gente. Todo el mundo no puede ser pastor. Todo el mundo no puede ser maestro de la palabra. Todo el mundo no puede ser guía espiritual. Tiene que ser gente temerosa de Dios, gente que ha dado la medida. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible. Es decir, que no tenga cola que le pisen. Que sea marido de una mujer sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no borrachero, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. Es decir, no es cualquiera que puede actuar en nombre de Dios, no cualquiera. Los amigos a veces, como no saben, creen que el evangelio es un desorden, porque muchos evangélicos hemos proyectado ese desorden. Pero la palabra de Dios es clara. Cualquiera no puede montar una iglesia. Ahora bien, vivimos en un país con tantas limitaciones que cualquiera monta una clínica. Cualquiera monta una sala de cirugía estética. Entonces, no es un problema de la iglesia, es un problema de un estado deficiente. Gente que ni siquiera cumple con los requerimientos legales para establecer una organización como pueda ser una iglesia. Hay muchos sitios que usted va y pregunta, ¿y dónde está registrada esta iglesia? Mire, ni en el mapa mundi. No está registrada en parte, pero tampoco tiene coherencia con la palabra de Dios. Entonces, todo el mundo no puede ser, y hay que aprender eso. A mí me preocupa la democratización del ministerio. O a mí me preocupa lo que pudiéramos llamar el populismo en el ministerio. Hay una cantidad de predicadores que dicen, Dios reparte ministerio a todo el mundo, usa tu ministerio. Espérese, Dios tiene un orden en todo. Eso no es que cualquier loco hoy amaneció con un sueño raro y ya dije que Dios me llamó. No, salga de eso.
Dios tiene un orden, y cuando tú vas a la palabra hay un orden, hay unos requerimientos, hay una instrucción para las cosas de Dios. Aquí hay hermanos en la iglesia que siendo casi nuevo creyente le dicen: mira, te tengo el puesto de pastor. En la iglesia saca la viga y mete la pata. Pero ven acá, ¿quién puede ser eso? Las cosas de Dios no funcionan así. Y yo quiero decirle a todo el que me escucha, aquí o fuera de aquí, las cosas de Dios tienen un orden. Y le plació y le pareció bien al Espíritu de Santo escoger a Pablo y Silas para mandarlo a Antioquía. ¿Pero a partir de qué? Del consejo de los apóstoles. Y el Espíritu Santo, cuando oraron, señaló a Pablo y Silas. Y la gente piensa que Pablo y Silas eran dos vagos que estaban ahí. No, eran siervos que habían vivido los procesos de formación. Habían vivido todo un proceso. Y el Espíritu de Dios, después que están listos, los señala. Aleluya. Y esas son lecciones importantes. Todo el mundo no puede ser pastor. Todo el mundo no puede ser evangelista. Todo el mundo puede llegar. Tiene la posibilidad. Porque Dios no hace acepción de personas. Pero no es porque me pareció o me soñé, sino que Dios elige y señala. Dios usó todo tipo de gente. Pero Dios los señaló y los capacitó y los preparó. La tercera lección tiene que ver con, Pablo escribiéndole a Timoteo dice muchas cosas interesantes en eso. Y en la Reforma, cuando la Reforma protestante surge, había un sistema religioso muy corrompido. Y generalmente esos sistemas buscan gente afín para mantenerse. Tú no puedes poner un santo en una cueva de ladrones, en un sistema lleno de ladrones, porque el santo va a revelar lo que hay. Dice un dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Pablo en 2 Timoteo 3 advierte y dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pero mucho del consejo está enfocado en gente que quería venir a ser parte de la jefatura de la dirección de un grupo de la iglesia. Y eso hay que aprenderlo. Una tercera posible razón de que por lo que esto pasó es que para una jerarquía infame es mejor tener subordinados copartícipes del pecado. Ustedes han visto que gente que está abusando de niños no lo condenan ni lo meten preso, sino que lo mueven de localidad. Usted se pregunta: ¿y cómo va a ser? ¿Que no tienen corazón? Muchas veces tienen corazón, lo que pasa es que dicen: si lo agarran, me descubre. Entonces tengo que mantenerlo tranquilo, protegerlo para que proteja mi secreto. En tercer lugar, y en la tercera lección, una iglesia que se subordina a los intereses del poder no puede ejercer su ministerio profético responsable. Cuando la iglesia cristiana se alió al poder, perdió su poder moral, su poder espiritual, su respeto delante de la sociedad. Porque se convirtió en una institución servil a un sistema político. Y nosotros podemos ver en nuestro país cómo se mueven esos hilos. Usted nada más tiene que coger la prensa cuando hay debate de algún tema importante.
Y usted ve cómo se manejan las cosas. Porque ese tipo de iglesia se ha convertido en un poder fático más del sistema, que sirve para presionar, pero que es vulnerable a los intereses que se mueven. Esto es algo muy delicado, pero es uno de los grandes peligros que atentan contra la iglesia. Desde los reyes de Israel y Judá, pasando por el imperio romano hasta nuestros días, el poder político tiene la tendencia a procurar que la iglesia le sirva de ayuda para lograr sus intereses. Pero si la iglesia lo hace, hermano, no puede ejercer su ministerio profético. Hechos 15, 27 al 30 dice que cuando trajeron a Pedro y a Juan frente al concilio y al sumo sacerdote, le preguntaron diciendo: ¿no le mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre, el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Es decir, querían callar a Pedro y a los apóstoles. Y claramente le dijeron: no, nosotros obedecemos primero a Dios antes que lo que ustedes representen. Pedro le declaró: ustedes no son inocentes de la muerte de Cristo. Lo hicieron, aunque les resultó políticamente peor, lo hicieron. Tengo que dar la palabra de Dios que los señala como culpables. Es la misma historia cuando el rey Josafat de Judá, al ser invitado a la conquista de una comunidad llamada Ramot de Galaad por el rey de Israel, Acab, le dice: para yo ir contigo a esa conquista debemos consultar a Jehová. Y el rey Acab de Israel busca 400 profetas falsos y le dicen: profeticen. Y ellos le dicen: oh sí. Y yo me imagino que se llenaron de una temblecadera y dijeron: ay, el Señor me dice que vaya, haz lo que tú quieras, que te va a ir bien. Pero eran 400 profetas pagados. Fue tan torpe, tan mala la escena, la obra fue tan mala, que el rey Josafat se dio cuenta y dijo: está bien lo que dicen toda esa gente, pero búscame no habrá un profeta de Jehová de verdad aquí. Aleluya, aleluya. Mire, todo el mundo sabe cuando hay un engañador y cuando hay un verdadero hombre de Dios. Se siente cuando hay gente de Dios comprometida con Dios. La gente común lo siente. Y dice la Biblia que el rey de Israel le responde: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Es decir, no está dudando de que podía consultar con Jehová. Se llama Micaías, hijo de Imla. Pero dice el rey de Israel: mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino que me profetiza mal. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Había un poder político que quería tener profetas que le profeticen lo que él quisiera. Eso es viejo. Eso no es de ahora. En los tiempos de Jeremías pasaba igual. A Jeremías lo meten en la cárcel porque Jeremías todo lo que profetizaba le molestaba al rey. Y el rey necesitaba un profeta que le diga: sin ti se hunde este país. ¿Han oído esa frasecita? Pero el verdadero hombre de Dios va a decir lo que Dios dice. Pudiera, si lo hacen bien, el hombre de Dios va a decir bien. Si actúan conforme a los principios de Dios, el hombre de Dios lo va a aprobar. El problema es que generalmente se quiere hacer lo mal hecho y se quiere que el hombre de Dios lo bautice, lo acepte, lo apruebe y lo recomiende.
La iglesia del Señor puede colaborar con el Estado en todos sus estamentos, pero el jefe de la iglesia siempre debe ser Jesucristo. Podemos colaborar con las autoridades en todos los niveles del Estado y debemos hacerlo. Siempre que sea posible, debemos hacerlo. Siempre que sea posible, debemos ayudar a resolver los problemas de nuestra nación y contribuir de buena gana. Ahora bien, todo el que brega con la iglesia, todo el que se acerca a la iglesia, todo el que quiere la ayuda de la iglesia del Señor, debe estar claro de una cosa. Y los cristianos del siglo XXI lo debemos tener presente. Porque no entender eso produjo ese tiempo de oscuridad espiritual que dio origen a la Reforma Protestante. ¿Cuál? El jefe de la iglesia es Jesucristo. Y si hay que escoger a quién respaldar, siempre la iglesia debe respaldar a Jesucristo y su evangelio, aunque tenga que perderlo todo. Y eso es aplicable a nosotros de manera individual. La cuarta lección tiene que ver con las riquezas y los beneficios del poder. La iglesia de la Edad Media se acostumbró a la riqueza que le otorgó el poder, dejando que la avaricia la llevara a su autodestrucción. Y eso debe darnos una lección poderosa. ¿Por qué la iglesia puso su mirada en la riqueza y en las cosas materiales? ¿Por qué esa iglesia de la Edad Media se perdió en la bendición? No me canso de repetir que es más fácil, es más claro, es más entendible el camino de ser fiel a Dios en la necesidad que en la bendición material. Cuando llega la bendición material, usted se pierde en la burbuja de la bendición. A usted se le olvida, no tiene tiempo para Dios. ¿Y por qué tú no fuiste a la iglesia? Estaba en la cena de los grandes exitosos. ¿Y por qué no fuiste el domingo? Porque había un pasadía con los hombres de mérito. ¿Y por qué no fuiste el martes? Porque el martes querían entregarme una placa por los éxitos del año corriente. ¿Y por qué no va el domingo? Porque hay un torneo de softball dedicado a mí. El que esté en buena, le viven dedicando torneos, le quieren entregar placas, le piden que sea parte del patronato, qué sé yo qué. Una agenda llena. Y el que esté en buena no necesita orar para comer. Cuando tú te en olla, tú necesitas un milagro todos los días para comer. Pero cuando tú estás en bendición, ¿cuánto es? Págale. Resuélvele. Mándame la factura. Vamos a salir de eso. No quiero tener tormento. ¿Cuánto es? Mira, págale el año entero para que no me molesten. Pero cuando tú estás en dificultad, es orando. La iglesia de la Edad Media era una iglesia rica, disfrutando de las mieles del poder. Y los sacerdotes y la iglesia dominaba. La iglesia le metía impuestos a los gobiernos y los gobiernos tenían que cantearse. Los reyes tenían que pagarle tributo a la iglesia. Y el que se rebelaba le creaban un lío que lo tumbaban. Una iglesia rica. Es una tendencia de la gente en todos los tiempos quedar fascinado por los bienes y las tenencias. Y tenemos que aprender que ese error no se puede cometer. Es mejor orar todos los días para que Dios provea. Siempre me recuerdo las palabras de Salomón: no me des riqueza que me olvide de ti, ni me des pobreza que yo maldiga tu nombre. Dame lo necesario de cada día para yo mantenerme enfocado, sabiendo que tú eres mi proveedor, que de ti viene mi bendición. ¿Cuántos pueden declarar en esta noche: de Jehová viene mi bendición? Aleluya. En 1 Timoteo, Pablo dice:
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Óigame, eso no es de ahora, eso es viejo. Y fueron traspasados de muchos dolores. Jesús dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijo, hermana, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Verso 33, así pues cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Cristo? Que primero tenía que estar tu servicio y tu compromiso con Dios. Que nada ni nadie en este mundo debe estar primero en tu agenda de vida que Dios. Mucho menos las riquezas. En el mensaje a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:15, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo le añadiría: para que vea de quién viene tu bendición. Para que vea quién es que te sostiene. Para que vea quién es que te provee. Aleluya. La iglesia de la Edad Media que se corrompió y que dio origen a la Reforma fue una iglesia que se puso su mirada en la riqueza y en la cosa material y se acostumbró y no tenía que orar. Yo estoy convencido que Dios nos deja pasar como personas, como familias, como iglesia, como nación, a veces por procesos difíciles, para que aprendamos que debemos siempre depender de Él. Que tenemos que clamar. Que nuestra bendición viene de arriba. ¿Habrá alguien aquí que reconoce que su bendición viene de arriba? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para los que no lo sabían, la bendición de Mahanaín viene de arriba. Y eso lo sabemos, lo creemos y estamos cimentados en esa verdad. Nuestra bendición viene de arriba. Es un error de necios pensar que su bendición viene de un sistema político, de un gobernante, de un rico, de un lugarteniente, de un terrateniente. No. Nuestra bendición viene de arriba. No que tu bendición viene de un pelotero. No, al pelotero lo pone a jugar bien Jehová. Le da gracia, le da favor, le da bendición material. La bendición viene de Jehová. No, que a mí me van a dar un puesto en el Estado. No, tu bendición no viene del Estado, tu bendición viene de Jehová. No, que me van a promover en la compañía. No, tu bendición no viene de la compañía. Quien pone gracia, quien pone favor, es el Dios del cielo. Él es que te da la bendición. Nadie ponga su mirada en los hombres para esperar bendición. El que te manda a los clientes al negocio, a la oficina, es Jehová. Quien permite que cierre los negocios que te bendicen es Jehová. Quien te abre puertas es Jehová. Quien pone que la cotización tuya es la que quieren es Jehová. El que pone gracia y favor para que vengan donde ti es Jehová. Yo no sé si alguien entiende eso. Mi bendición viene de lo alto. La iglesia de la Edad Media creyó que su bendición venía de los gobiernos y vendió su mensaje, vendió su esencia. Por eso nosotros, la iglesia de este tiempo, y yo lo digo para que todas las iglesias, todo el que es miembro de una iglesia, deje de poner su esperanza en el hombre.
Yo estoy convencido que Dios nos va a dar un templo grande y poderoso. ¿A quién va a usar Jehová? Yo no sé. Pero yo sé que es Jehová. Dios puede usar una bella durmiente que de repente, o una cenicienta que de repente salió de cenicienta y se convirtió en princesa. Y diga, cualquiera de aquí, yo no sé, aquí hay muchas candidatas princesas y de repente se casó con el sultán de qué sé yo dónde. Le predicó el evangelio y se convirtió y le dijo, mi amor, lo que tú quieras. Y ella le va a decir, construye la iglesia donde yo voy. Ahora, ¿quién es que lo hace? Jehová. Puede venir un día el presidente de sorpresa. ¿Y qué hay ahí? Ah, la iglesia. Sí, es el hijo del pastor Molina. Ah, pues vamos a... Ingeniero. Ahora, quien lo va a parar es Jehová. Quien va a poner gracia a Jehová. Quien provee Jehová. La bendición del que le sirve a Dios y de la iglesia de Cristo viene de arriba. Aleluya. Debo terminar. En estos días que celebramos la reforma del cristianismo, que fue llamada protestante, la iglesia cristiana del siglo XXI debe prestar atención a estas 4 lecciones que hemos señalado. Pueden haber más, pero yo quise generalizarla en estas 4. La iglesia tiene que mantener en su pensamiento, en su corazón, y debemos mostrarlo al mundo, que la Biblia debe ser la fuente de doctrina y de enseñanza de la iglesia. El error de la iglesia católica fue abrogarse la autoridad de la Biblia. Pues yo le voy a mencionar un error de la iglesia pentecostal de este tiempo y de hace décadas. La doctrina de muchos cristianos pentecostales son las experiencias y los sueños que viven gente. Y usted lo ve actuando no por lo que dice la Biblia, sino por lo que dice fulano que se soñó, y de ahí él hace una doctrina. Tenemos que aprender, la Biblia debe ser la fuente de doctrina y de enseñanza. Todo lo que pase, yo lo creo a la luz de la Biblia. Si choca con la palabra de Dios, muy bonito, varón, muy bonito, pero yo no sé. Yo me voy a guiar por la Biblia. La iglesia del siglo XXI debe prestar atención a que los hombres que ministran en el altar deben ser hombres llamados por Dios, con un testimonio limpio. ¿Cómo usted va a estar siguiendo un pastor que cambia de mujer cada 3 años? Porque la primera se le puso vieja y ahora quiere rubia. Y esa era morena y gorda. Y ahora quiere una rubia flaca y con ojos azules. Usted no puede seguir un hombre que más que pastor lo que parece un empresario, que lo que está buscando es cómo meter negocio en la iglesia y convertir a los hermanos en su cliente. Usted que ve esa señal, usted tiene que sacarle los pies y decir, ese no es un hombre de Dios. Esa persona no tiene temor de Dios. Esa persona está en todo menos en Dios. No quiero denostar a nadie, no quiero convertirme en látigo para nadie de manera personal, pero al que le toque, que lo coja. Aleluya. Los que ministran en el altar deben ser hombres llamados por Dios, que no venden su herencia por un plato de lenteja,
que viven lo que predican y predican lo que dice la Biblia. La iglesia solo debe estar subordinada a Cristo, su fundador y jefe. Ningún poder de esta tierra debe marcar la pauta de la iglesia. Primero lo que dice Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia del Señor. La iglesia debe vivir consciente también de su transitoriedad en esta tierra. Vamos de paso en esta tierra. Yo quiero que esta iglesia construya un templo para 4,000 o 5,000 gente. Es mi sueño, el anhelo, es la necesidad. No es por orgullo. Fuera más cómodo uno no tener que hacer nada. Y ya todo está hecho. Cualquier proyecto de un templo es un gran trabajo, una carga para un pastor. Hay muchos pastores que se mueren, se enferman con las preocupaciones de un proyecto de templo. Muchos han caído, han terminado enfermos, porque se convierten en jefe de construcción. Imagínense, jefe de la iglesia, bregando con todos los problemas de la iglesia, y encima de eso, maestro constructor, economista, gerente. Yo creo que la iglesia tiene que seguir avanzando y construir todos los templos que le sean necesario construir. Ahora, yo preferiría que ese proyecto me lo suspendan con la venida de Cristo. Que Cristo venga y busque a su iglesia y se termine ya el negocio aquí abajo y nos vamos con Él para morar eternamente y para siempre. Yo no sé si alguien quiere eso primero que el templo nuevo. Eso debe ser primero. Yo anhelo eso, que me quite esa carga. La iglesia debe vivir consciente de su transitoriedad en esta tierra. Y tener presente lo que dice Primera de Pedro 2:11. Amados, les ruego que como peregrinos y extranjeros se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro le está diciendo, hermanos, vivan como peregrinos y extranjeros. El peregrino y el extranjero no hace planes demasiado largos, porque él se va de ahí. Él no va a vivir ahí. El peregrino y el extranjero no compra casa, ni construye casa grande. Vive con la maleta semi preparada. Porque en cualquier momento le llega el aviso, cierra la maleta y para el destino final. Yo no sé cuántos son peregrinos y extranjeros, pero yo quiero vivir como peregrino y extranjero. La iglesia tiene que vivir como peregrina y extranjera. Estamos aquí de paso. En segundo lugar, los cristianos del siglo XXI debemos cuidarnos de los errores del pasado para no convertirnos en piedra de tropiezo para los que buscan a Dios con sinceridad de corazón. No cometamos esos errores de la iglesia que se convirtió al poder, que se unió al poder y se dejó contaminar, que permitió que un emperador se convirtiera en su líder espiritual, que se olvidó de la santidad del altar de Jehová, que se pegó, que se unió a las riquezas y a las mieles de la bendición material y olvidó la razón de su existencia. Los cristianos debemos cuidarnos de los errores del pasado para no convertirnos en piedra de tropiezo para los que buscan de Dios con sinceridad. Hermanos y amigos, Dios nos demandará por la fe de los pequeñitos. Dios nos demandará por la fe de los pequeñitos. Como dijo Jesús en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Yo también te pido que cuide mis pequeñitos. ¿Y por qué le dice que cuide sus pequeñitos? Porque le dijo, es mejor amarrarse una piedra de molino y lanzarse al mar que hacerle daño a uno de mis pequeñitos.
Finalmente, es una declaración que debe estar presente en nosotros al meditar en estos temas. La iglesia no terminará su obra en la tierra hasta que su fundador la levante y se la lleve a la boda del Cordero en el cielo. ¿Por qué pongo este punto ya para terminar? Por cosa mala que usted vea que haga una iglesia o miembros de una iglesia, por mal testimonio que usted oiga de alguien que en nombre de Cristo hizo lo mal hecho, yo quiero decirle que la iglesia de Cristo va a terminar su trabajo aquí. Usted puede ver mucha apostasía, como la estamos viendo hoy en día. Usted puede ver mucha gente que dice que es cristiano y da testimonio de diablo. Usted puede ver todo lo malo que usted pueda ver, pero la iglesia de Cristo no desaparecerá de la tierra hasta que Cristo la levante. Cuando vino este tiempo que dio origen a la reforma, muchos habían perdido la fe, porque sentían que se había dañado todo, que no había esperanza. Y yo quiero decirle a los cristianos y a la gente común, nosotros no nos convertimos a los hombres. Amén. Nosotros nos convertimos a Cristo. El hombre puede fallar, pero Cristo no falló ni fallará. Nosotros nos convertimos a Cristo, quien fue que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Su sangre fue la que nos limpió de nuestro pecado. Él pagó la deuda de nuestro pecado delante de Dios. Y ese mensaje debe estar presente en nosotros. Y debe estar presente en los amigos. Es a Cristo que uno se convierte. Y el compromiso es con Cristo. Hay gente que me ha dicho, yo no me convierto porque a mí hubo un evangélico, una evangélica que un día me dijo una mentira. Y a mí me han dicho 1000. Pero eso no me va a quitar mi compromiso con Dios. Eso no va a desanimarme en mi búsqueda de Dios. Eso no va a ponerse como piedra de tropiezo para yo mantener mi relación con Dios. En los tiempos de la Reforma las cosas estaban feas. Martín Lutero fue a Roma y vino desmoralizado porque lo que encontró fue un nido de víboras, de gente incoherente, de gente que no predicaba. Enfrentaron toda esa basílica de San Pedro, toda la majestuosidad del Vaticano fue construido vendiéndole mentira a la gente, diciéndole compra perdón por adelantado para que tenga mérito y a la hora de la muerte sacarte del purgatorio. Y la gente, ya tú sabes, comprando a diestra y a siniestra. El que tenía un hijo carpetoso decía, bueno, tengo que comprar muchos perdones porque ese me lo consume diario. A usted se ríe, pero eso fue así. Eso fue así. Y toda la riqueza, la gran riqueza del Vaticano se levantó así. Por eso tiene uno de los bancos más poderosos del mundo. Con cositas como esa. Y yo no estoy aquí para hacer sentir mal a la gente, pero la verdad hay que decirla. La iglesia evangélica tiene que cuidarse de eso. La iglesia evangélica puede existir sin tener templo grande y bonito. Porque ¿quién es la iglesia? No, nosotros somos la iglesia. Y somos de Cristo. Los templos son herramientas en el trabajo de la iglesia. Yo lloro cuando veo una iglesia que se subordina a un candidato político, a una posición electiva, porque le prometió construirle el templo y dejan de trabajar para Cristo para trabajar por ese candidato. Pastor, ¿usted está en contra? No, yo no estoy en contra de ayudar a uno que llegue al gobierno. Yo no estoy en contra de servir en la sociedad. Yo no estoy en contra de eso. Pero yo a quien yo predico es a Cristo. A quien yo trato de convencer a la gente es de que conozca de Dios. Ese es nuestro jefe. Ese es nuestro mensaje. Ese
Esa es nuestra esperanza. Ninguna cosa de esta tierra puede igualar lo que el Señor hizo por nosotros. Por tanto, debe ser lo primero. Y debe ser lo más importante. La iglesia del siglo XXI tiene que aprender que no debe cometer esos errores otra vez. Que no debe, a mí me parte el corazón viendo iglesia rifando un carro viejo pro templo, vendiendo doctrinas de mentira, doctrinas de demonio, para que la gente dé dinero más allá de sus posibilidades y más allá de lo que la palabra de Dios dice que debemos dar. Ven y trae todo para que Dios te bendiga. Pero ¿y quién ha dicho eso? El Señor estableció qué es lo que hay que dar. Y dice que debe ser voluntario, espontáneo. Nadie me debe vender promesas de bendiciones por una u otra ofrenda que yo dé. Yo debo tener deseo sincero en mi corazón de dar. Pero si yo doy para la obra de Dios esperando que Dios me dé tal cosa, yo estoy cometiendo el error de la iglesia de la Edad Media, que vendió su herencia por un plato de lenteja, que tenía interés en las cosas materiales más en el Dios que bendice. Debemos dar. Yo no estoy en contra del que da. Y mientras más uno da, el que descubre el misterio de la ofrenda, la bendición que se desata cuando yo ofrenda, no quiere solamente ofrendar dinero, quiere ofrendarse él o ella. Pastor, ustedes no me cogen entero ahí y me depositan, porque sabe que lo que se encadena es bendición, porque sabe que Dios es una prueba espiritual para nosotros. Se abren las ventanas de los cielos, como le dijo el Señor en tiempos antiguos. Probadme, allá en tiempos del profeta Malaquías. Lo que estoy diciendo es que mi motivación debe ser para honrar al Señor. Debe ser para hacerlo bien delante del Señor. La iglesia no debe perder su enfoque. En tiempo de apostasía viene la confusión, y en la confusión se pierde la gente. No hay poder humano ni fuerza diabólica que pueda detener la iglesia. La iglesia ha vivido momentos de persecución, de confusión, de escándalo, de gran escasez. Pero dijo Jesús, las puertas del infierno no van a detener la iglesia. Conviértete a Cristo, amigo. Toda esta realidad te demuestra que el evangelio no es una novela de ciencia ficción. Todo lo que te he compartido te demuestra que el evangelio no es un idealismo. El diablo y sus demonios a través de todas las épocas ha procurado impedir la predicación del mensaje de Dios, prohibiendo el acceso a la Biblia para que tú no conozcas las buenas de salvación. Esa realidad que puedes comprobar en la historia universal debe convencerte, amigo o amiga, que debe buscar de Dios y no hacerle caso al enemigo. En la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, no tenemos que hablarte mentira. La Biblia no habla mentira. La Biblia dice, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando te presenta a David también como un pecador que tuvo que arrepentirse. Porque no te vamos a vender mentira. Nosotros estamos aquí, pero estamos aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí porque la gracia de Dios nos alcanzó, no porque somos perfectos. No porque nacimos beatos. No porque nacimos con alas de ángel. No. La verdadera iglesia está llena de pecadores arrepentidos que un día tuvieron un encuentro con Cristo y decidieron comenzar una nueva vida. ¿Habrá alguien de eso aquí en esta hora? Aleluya. Y se lo decimos a los amigos. Esa realidad debe llevarte a entender que necesitas el llamado de Dios para tu vida. Aprovecha que Dios te está llamando. Hoy debes abandonar el pecado. Hoy debes hacer un compromiso con Dios, convirtiéndote a Cristo. La historia de la iglesia, el hecho de la reforma, revela que la iglesia de Cristo no la detiene el diablo. Y que Dios siempre levantará una solución. De algún lugar le dijo Mardoqueo:
a Esther. Mira, Dios, cuidado, porque Esther no quería asumir responsabilidad. Y le dice, mira, tú no sabes si para esta hora Dios te colocó ahí al lado del rey para que tú intercedas por el pueblo de Dios. Pero si tú no lo haces, aleluya, de algún lugar Dios levantará alguien que haga ese papel. Porque los planes de Dios no hay hombre ni pichón de demonio que lo pueda detener. La iglesia de Cristo cumplirá su ministerio en la tierra. Aprendamos, iglesia, aprendamos, no cometamos los errores. Es importante considerar este hecho histórico para que nos cuidemos. Sola palabra, sola escritura, en algunos momentos decía. Debemos tener la Biblia como nuestra norma de fe y conducta y apegarnos a lo que es la palabra de Dios, a los principios de Dios para nuestra fe, para la humanidad, para nuestra relación con Dios. Amigo, hoy debes abandonar el pecado y comenzar a vivir la vida que Dios quiere. No hay mejor vida que la vida cristiana. No hay mejor vida en esta tierra que servirle al Señor. No importa que tú hayas escuchado y que haya pasado, la verdadera iglesia se mantiene en pie. Aunque el diablo levante todo tipo de trampa, la iglesia de verdad se mantiene en pie, para la gloria de Dios y para testimonio del mundo. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.